Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, recargados de energía y listos para un vídeo que, sé que les va a encantar. Porque hoy, como les prometí, vamos a profundizar en un chisme, pero un chisme jugoso, de esos que nos mantienen pegados a la pantalla y nos hacen pensar y repensar las cosas. ¿Listos para el té turco bien caliente? Hoy vamos a sumergirnos aún más en la historia de una pareja que, para muchos, personificó el romance, la pasión y la magia de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su conexión en Sen Kalkam Love is in the Air fue tan potente, tan real, que muchos creyeron que era un amor destinado a florecer para siempre. Y por un tiempo así pareció ser. Pero hoy no vamos a repetir la historia que ya todos conocemos. No vamos a hablar del flechazo en el set, de las miradas cómplices, ni de la confirmación oficial que hizo estallar las redes sociales. No, hoy vamos a explorar un terreno mucho más pantanoso, un rumor persistente que ha ensombrecido la imagen de cuento de hadas que muchos tenían de esta pareja. ¿Es cierto que Hande Erçel alejó a Kerem Bürsin de su familia? Ya sé, es un tema delicado y controvertido. Y como siempre vamos a tratarlo con el máximo respeto, intentando separar la verdad de la ficción, la evidencia de la especulación. Vamos a analizar todas las aristas, las posibles motivaciones, los rumores y las fuentes, o la falta de ellas, para tratar de llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de rumores y suposiciones, quiero recordarles que este canal se nutre de su apoyo. Si disfrutan de los chismecitos turcos, de los análisis de las novelas que nos roban el sueño, y de este estilo directo y sin tapujos, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y síganme en mis redes sociales, enlace en la descripción, para estar al tanto de todas las novedades. Y ahora sí, vamos al grano. La historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia que comenzó con una chispa, con una química innegable que traspasó la pantalla. Sen Kalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta España. La gente se enamoró de Eda y Serkan, de su romance lleno de obstáculos, de su conexión profunda. Y cuando se confirmó que los actores que daban vida a esos personajes también estaban enamorados en la vida real, la euforia fue total. Durante un tiempo Kerem y Hande fueron la pareja perfecta. Sus redes sociales eran un derroche de amor, de fotos juntos en lugares paradisíacos, de mensajes cariñosos y declaraciones de amor. Parecía que su relación era invencible, que estaban destinados a estar juntos para siempre. Se hablaba de planes de boda, de formar una familia, de un futuro juntos lleno de felicidad. Pero, como suele suceder, la burbuja de la perfección estalló. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza. Que si ya no se les veía juntos, que si sus interacciones en redes sociales eran cada vez más escasas, que si había tensiones en el set de grabación. La prensa turca se hizo eco de estos rumores, alimentando la incertidumbre y la preocupación de los fans. Y finalmente la confirmación que nadie quería escuchar: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia fue un golpe duro para muchos que creían en su amor. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto esa conexión aparentemente indestructible? Las especulaciones se multiplicaron y con ellas, los rumores más escabrosos. Y es aquí donde nuestro tema central entra en juego. ¿Jugó Hande Erçel un papel en el alejamiento de Kerem Bürsin de su familia? Para comprender la magnitud de este rumor, es crucial conocer la importancia de la familia en la vida de Kerem Bürsin. Kerem siempre ha sido un hombre muy familiar, a pesar de haber vivido en diferentes países a lo largo de su vida. Su relación con sus padres es particularmente estrecha, y siempre ha valorado el tiempo que pasa con ellos. Se sabe que para él, la familia es un pilar fundamental en su vida. Entonces, ¿cómo surge este rumor de que Hande supuestamente lo alejó de su familia? La realidad es que no existe una fuente oficial que lo confirme. No hay declaraciones directas de los padres de Kerem, ni de sus hermanos, si los tiene, ni de amigos cercanos a la familia. Todo se basa en testimonios anónimos, en publicaciones en redes sociales, se rumorea. En definitiva, en pura especulación. Una de las principales líneas de argumentación de este rumor se basa en la supuesta preponderancia de Hande y su familia en la vida de Kerem durante el tiempo que estuvieron juntos.
Se dice que Kerem pasaba mucho más tiempo con Ande y su familia que con la suya propia, y que esto generó fricciones y resentimiento. Algunos incluso afirman que Ande era muy demandante con el tiempo de Kerem, acaparando su atención y relegando a un segundo plano a su familia. Se rumorea que Kerem, enamorado y entregado a la relación, se dejaba llevar por los deseos de Ande, sin darse cuenta de que estaba descuidando a sus propios padres y seres queridos. Otro argumento que se esgrime es la supuesta mala relación entre Ande y la familia de Kerem. Se dice que nunca llegaron a congeniar, que había diferencias irreconciliables, que las tensiones eran constantes y que esto generaba un ambiente incómodo y conflictivo. En este escenario Kerem, para evitar problemas, supuestamente optaba por pasar menos tiempo con su familia. Pero insistimos, no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, no hay entrevistas, ni fotografías, ni vídeos que demuestren que Ande realmente impidió o dificultó la relación de Kerem con su familia. Todo se basa en suposiciones y en la interpretación subjetiva de terceros. Es importante recordar que durante una relación, es normal que una persona pase más tiempo con su pareja que con su familia. Esto no significa necesariamente que esté descuidando a sus seres queridos, sino que está priorizando su relación amorosa. Es algo que le sucede a la mayoría de las parejas, famosas o no. Además, Kerem Bürsin es un hombre adulto y responsable. Él toma sus propias decisiones y es dueño de su tiempo. Nadie puede obligarlo a hacer algo que no quiere. Si realmente se sintió alejado de su familia, es porque él lo permitió. No podemos culpar únicamente a Ande de esta situación. Otro factor a tener en cuenta es la exposición mediática. Tanto Kerem como Ande son dos de los actores más populares de Turquía. Su relación fue seguida y analizada al detalle por la prensa y por los fans. Es muy probable que esta presión mediática haya afectado su relación y por ende, la relación de Kerem con su familia. Quizás Kerem prefería mantener un perfil bajo con su familia para protegerlos de la atención constante de los medios. Tal vez no quería que su vida familiar se convirtiera en un circo mediático. Es una posibilidad que debemos considerar. Además, la distancia física pudo haber jugado un papel importante. Kerem ha viajado mucho por trabajo durante los últimos años. Ha estado en diferentes países filmando películas y series. Es posible que simplemente no haya tenido tanto tiempo para pasar con su familia, independientemente de su relación con Ande. Otro aspecto que vale la pena analizar es la dinámica interna de la relación entre Kerem y Ande. Sabemos que las relaciones son complejas y que cada pareja tiene sus propias reglas y dinámicas. Es posible que Ande tuviera ciertas expectativas sobre cómo debía ser su relación con Kerem, y que estas expectativas no encajaran con la relación que Kerem tenía con su familia. Quizás Ande quería que Kerem la incluyera en todas sus actividades familiares, y que esto generó tensiones con los padres de Kerem, que preferían mantener cierta privacidad. O quizás Ande se sentía insegura en la relación y necesitaba la constante atención de Kerem, lo que indirectamente afectó el tiempo que él dedicaba a su familia. Pero, nuevamente, todo esto son meras especulaciones. No tenemos información de primera mano sobre la dinámica interna de su relación. Solo podemos inferir cosas a partir de lo que vemos en los medios y en las redes sociales, lo cual es una fuente muy poco fiable. Es importante recordar que la vida de las celebridades es muy diferente a la nuestra. Viven bajo una constante presión mediática, son juzgados por cada una de sus acciones, y su privacidad es constantemente invadida. Esto puede generar mucho estrés y afectar sus relaciones personales. Quizás Kerem y Ande simplemente no pudieron lidiar con esta presión y su relación se resintió. O quizás tenían diferentes prioridades en la vida y decidieron que lo mejor era tomar caminos separados. En definitiva, no podemos afirmar con certeza que Ande Erçel alejó a Kerem Bürsin de su familia. No hay pruebas sólidas que respalden esta afirmación. Todo se basa en rumores y especulaciones. Podría haber sido una combinación de factores, como la presión mediática, la distancia física, la dinámica de la relación, las propias decisiones de Kerem y quizás, una mala relación entre Ande y la familia de Kerem. Lo que sí es innegable es que la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel llegó a su fin. Y como en toda ruptura, es probable que haya habido dolor, desacuerdos y malentendidos. Pero es importante recordar que ambos son personas y que tienen derecho a seguir adelante con sus vidas. En este punto, lo más sensato es respetar su privacidad y no seguir alimentando rumores infundados.
Ambos han demostrado ser grandes profesionales y merecen seguir teniendo éxito en sus carreras. Dejemos que el tiempo cure las heridas y que cada uno siga su propio camino. Hablando de seguir adelante, ambos actores están enfocados en sus proyectos profesionales. Kerem está protagonizando una serie nueva que ha generado mucha expectación, y Hande está trabajando en una película que promete ser un éxito de taquilla. Ambos tienen un futuro brillante por delante y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su talento. Además, estoy segura de que ambos han aprendido mucho de esta experiencia. Una relación pública siempre es un desafío, y requiere mucha madurez y responsabilidad. Estoy convencida de que tanto Kerem como Hande han crecido como personas y como profesionales gracias a esta relación. Es fundamental recordar que al final del día, son seres humanos como nosotros. Cometen errores, tienen sentimientos y merecen ser tratados con respeto y comprensión. No los juzguemos tan duramente y démosles la oportunidad de seguir adelante y de encontrar la felicidad. Y bueno, mi gente bella, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya ayudado a entender un poquito mejor este rumor sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que es importante ser críticos con la información que recibimos y no creer todo lo que vemos en las redes sociales. Para recapitular todo lo que hemos explorado hoy, hemos analizado el rumor que sugiere que Hande Erçel alejó a Kerem Bürsin de su familia, considerando las posibles razones detrás de este rumor, desde la presión mediática hasta la distancia física y las decisiones personales de Kerem. Hemos enfatizado que no existen pruebas concretas que confirmen esta afirmación y que es crucial ser cautelosos con la información que consumimos. Hemos subrayado la importancia de respetar la privacidad de Kerem y Hande y de permitirles seguir adelante con sus vidas. Espero que este análisis haya sido interesante y haya fomentado la reflexión. Recuerden que la vida de las celebridades no siempre es tan perfecta como parece, y es fundamental tratarlos con respeto y empatía. Quiero expresar mi sincero agradecimiento por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que lo hayan encontrado informativo y entretenido. Ahora, me encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este rumor? ¿Creen que Hande alejó a Kerem de su familia? ¿O creen que es simplemente una especulación sin fundamento? Compartan sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Sin embargo, les pido que mantengan un tono respetuoso y constructivo. No queremos generar más controversia ni dañar la imagen de nadie. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. ¿Hay alguna otra pareja de la farándula turca que les interese? ¿Alguna telenovela que les haya cautivado? Dejen sus sugerencias en los comentarios y haré todo lo posible por complacerlos. Antes de despedirme, les recuerdo una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y ayudarme a seguir creando contenido que les guste. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y si este vídeo les gustó, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares. Así me ayudan a llegar a más personas y a hacer crecer esta comunidad. Recuerden que los quiero mucho y que valoro muchísimo su apoyo. Gracias por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Ciao, ciao. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor, aunque a veces duela. Cara guiño.